Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Puerto de Ideas en Vivo. Soy Marcela Kupfer, periodista, directora del diario La Estrella de Valparaíso, y esta tarde voy a acompañarlos para conducir la segunda actividad del ciclo Puerto de Ideas en Vivo, una iniciativa que tiene una larga y reconocida trayectoria en nuestro país, que constantemente nos invita a reflexionar, a pensar, a acercarnos al conocimiento, y que este año, a propósito de la contingencia mundial por la pandemia de coronavirus, nos convoca a un nuevo tipo de formato, a un nuevo tipo de encuentro, esta vez virtual, desde distintas partes del mundo, pero siempre reunidos en torno a lo que importa, las ideas. Puerto de Ideas en Vivo es una actividad presentada en conjunto con Escondida BHP, y que cada martes nos invita a reflexionar y a pensar acerca de este momento histórico que estamos viviendo, un momento inédito, si se quiere, al menos para las generaciones más recientes de la humanidad, y al mismo tiempo nos invita a dialogar, a conversar acerca del mundo que queremos construir una vez que pase esta crisis. Para ello, cada semana nos acompañan destacados pensadores, académicos, científicos, tanto nacionales como internacionales, quienes nos ayudan a arrojar luces, a evaluar nuevas perspectivas acerca de distintos temas de la sociedad que de una u otra forma han sido tocados también por esta pandemia. Nuestro invitado de hoy es el destacado filósofo político español Daniel Innerarity, quien ha sido considerado uno de los 25 grandes pensadores del mundo por la revista francesa El Nuevo Observador. Daniel tiene una vasta trayectoria académica, es director del Instituto de Gobernanza Democrática e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, en España. Es también profesor en el Instituto Universitario en Florencia, Italia, y entre los muchos reconocimientos que ha recibido por su trayectoria destacan el Premio Príncipe de Viana de la Cultura y el Premio Euskadi de Ensayo. Es columnista también de los periódicos El País y La Vanguardia de España, reflexiones acerca de política y democracia, y por supuesto es autor de diversos libros: Comprender la democracia, una teoría de la democracia compleja, de 2020, y su último libro, Pandemocracia, que será lanzado a fines de este mes, y donde Daniel reflexiona precisamente acerca del tema que nos convoca hoy en Puerto de Ideas, y que si pudiéramos resumir en una sola frase, podríamos decir que se trata de la democracia en tiempos de coronavirus. Cómo esta crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en nuestra historia reciente ha puesto a prueba nuestros sistemas democráticos, exhibiendo sus fortalezas, pero también sus debilidades, sus deficiencias y los riesgos y amenazas que los acechan en medio de esta crisis. Y también, de alguna forma, analizar cómo estos sistemas democráticos están tratando de dar respuesta a esta situación que nos afecta a todos por igual, pero que al mismo tiempo ha ido revelando nuestras profundas desigualdades. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo con Daniel Innerarity desde Bilbao, España. Yo me encuentro en Valparaíso, Chile, y desde aquí los convoco a todos y los invito para que desde sus casas se sumen al término de la conferencia a un espacio de diálogo abierto con Daniel, para lo cual los invito a enviarnos sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales de Puerto de Ideas, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, de forma tal que al término de la presentación podamos darle también salida a sus inquietudes acerca de un tema tan importante y contingente como este. Sin más que decir, quiero saludarte, Daniel, bienvenido, y darte las gracias por encontrarte hoy con nosotros en Puerto de Ideas en Vivo. Entiendo que ya es pasada la medianoche en Bilbao, así es que doble agradecimiento por tu participación y tu presencia aquí en Puerto de Ideas. Bienvenido, Daniel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a Puerto de Ideas por
esta invitación reiterada, porque ya tuve ocasión de estar ahí hace no mucho tiempo, y maldigo a este virus que nos mantiene en la distancia y que me ha impedido volveros a visitar en esa ciudad tan extraordinaria de la costa del Pacífico y ese país al que tanto quiero, que es Chile. Llevo muchos años analizando las transformaciones de la democracia y de manera particular nuestros sistemas de gobierno, cómo equipar a nuestros sistemas de gobierno con mejores instrumentos para gestionar un mundo que en buena medida ya no es el mundo en el que la democracia moderna nació. Es un mundo más complejo, es un mundo donde hay más interacciones, donde hay más crisis, donde hay más elementos en juego, donde hay interdependencias, eso que llamamos globalización, etc. Y había culminado una larga etapa con un libro que se llamaba, como nos ha señalado Marcela muy bien, Una teoría de la democracia compleja, donde advertía que las sociedades contemporáneas, las democracias contemporáneas no están bien dotadas, no están dedicando el esfuerzo necesario a tratar de anticiparse, identificar y gestionar adecuadamente crisis del estilo de la que hoy nos compete, pero que tiene sus precedentes en lo que llevamos del siglo XXI, en crisis como la climática o la crisis del terrorismo, la crisis de las migraciones o la crisis financiera de manera muy particular, que luego se tradujo en Europa en la crisis del euro y otras tantas, ¿no? Mi hipótesis era esa, ¿no? La democracia en su formato actual se agota en un combate, en una gestión de lo inmediato, de la pugna electoral, y presta muy poca atención a los riesgos latentes, a los riesgos menos llamativos o más distanciados en el espacio y en el tiempo. Ya hace años, al menos desde la crisis de Chernobyl, yo en aquellos años estudiaba en Alemania, tenía una beca postdoctoral y asistía a las clases de Ulrich Beck, quien formuló de una manera, a mi juicio, muy clarividente lo que nos estaba pasando en aquel momento y lo que era previsible que nos fuera a pasar en el tiempo futuro, ¿no? Cuánto me hubiera gustado estar hoy con Beck, de quien luego me hice buen amigo y tuvimos ocasión de trabajar juntos y viajar a diversos países y dar charlas juntos, y me hubiera gustado que viviera en estos momentos de haberle preguntado, y seguro que nos estaba dando ideas muy interesantes en la línea de lo que él llamaba la sociedad del riesgo. Estos meses de confinamiento nos han creado muchos inconvenientes, para algunos han sido verdaderamente dramáticos. En mi caso, por estar más o menos entrenado a una vida en fin, de estudio y de reflexión y de lectura, lo que me regaló era un tiempo magnífico para, en tiempo real, verificar si eso que yo había dicho en ese extenso libro, efectivamente ofrecía un marco conceptual adecuado para interpretar lo que nos estaba pasando. No como algún amigo con un poco de mala intención me ha dicho, a ejercer de vidente y decir, ya lo había visto yo, que esto iba a suceder, porque no es esa la tarea de los filósofos, sino más bien la de ver si con esa teoría de la democracia compleja ofrezco o no un marco conceptual que nos permite entender mejor lo que pasa. Y lo que mejor tributo que podemos hacer los filósofos a la sociedad en la que vivimos, además de compartir sus esperanzas y sus temores, es darles a nuestros conciudadanos unos conceptos que les permitan comprender en la medida en que eso sea posible lo que pasa, que es un pequeño pero importante alivio. Mi opinión era que efectivamente sí, se verificaban algunas cosas, hay otras que no sabemos, y en este pequeño libro dejo muchas incógnitas y muchas vías abiertas, como no podía ser de otra manera, porque sobre este tema se harán libros, tesis doctorales, sesudos y profundos, y lo mío era una simple y pequeña aproximación, un pequeño golpe conceptual
para dar arrojar una cierta luz sobre un fenómeno tan trágico como este que estamos viviendo. El segundo bloque de reflexión que me plantea la crisis que estamos sufriendo es no tanto lo que estaba antes de la crisis como lo que está durante la crisis, el momento mismo de la crisis. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si lo que estamos haciendo es lo correcto, cuál es la naturaleza del tipo de decisiones que hay que tomar, etcétera, etcétera. Bien, la primera aproximación lo que nos dice es que la crisis en la que estamos viviendo es una crisis que está exigiendo a los gobiernos, a los sistemas políticos, tomar unas decisiones en unos contextos realmente trágicos, en unos contextos en los cuales se verifica cómo uno de los elementos de la complejidad de la sociedad contemporánea tiene que ver con el hecho de que compiten en ella lo que los sociólogos llaman subsistemas, es decir, sistemas de valores que ven la realidad desde distintas perspectivas y, por tanto, ponen el acento y están interesados o dan valor a una dimensión por encima de otras. El sistema económico entiende el mundo como algo rentable, el sistema sanitario, ahora tan importante, lo entiende como algo que tiene que ver con la salud de las personas, pero dentro del sistema sanitario hay quien lo ve, quien entiende la salud como un asunto psíquico, otros como un asunto nutricional. En estos momentos que nos estamos jugando la supervivencia, quienes están en la primera línea son los virólogos y los epidemiólogos, pero el subsistema sanitario no se agota en lo que ellos nos dicen, ¿no? Está el subsistema económico, para el cual el mundo es algo rentable. Está la ciencia, que ahora también está teniendo una gran importancia en la lucha contra este virus, que ve el mundo como algo que tiene que ver con la verdad o el error, ¿no? Bueno, quienes tienen que tomar en la cúspide, supuesto que en la sociedad hay algo así como una cúspide, que es mucho suponer, quienes tengan que tomar decisiones últimas, decisiones trascendentales para la vida y para la muerte de la gente, son personas que se ven obligadas a ponderar intereses muy contrapuestos. Sabemos que ciertas medidas que protegen nuestra salud dañan la economía, y la economía también tiene que ver con la vida y la muerte de las personas, ¿no? Con sus empleos, con su modo de vida, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos jugando, sobre todo quienes tienen esa responsabilidad, están jugando con una balanza que equilibra bienes muy, valga la redundancia, muy valiosos, que no nos podemos permitir el lujo de desatender. También, por si fuera poco, encima resulta que hemos comprobado que parar el mundo de esta manera tan brutal tiene efectos beneficiosos en el medio ambiente. Y hay quien solamente interesado o principalmente interesado por el medio ambiente empieza a considerar que esta situación es una buena noticia. Exagero un poco, caricaturizo un poco, pero quiero que se perciba esta primera dificultad. El mundo se puede divisar desde distintas perspectivas y para esas observaciones diferentes el mundo representa un valor también diferente. Y forma parte del arte de la política equilibrar todas esas visiones de la realidad y todos esos valores de la realidad. La democracia tiene además una peculiaridad, y es que me parece que en estos momentos está enfrentada a la gestión de una situación excepcional, fuera de la normalidad a la que estábamos acostumbrados, y ya se plantean al menos 3 tipos de problemas que nos dicen o cuestionan si realmente la democracia en su forma actual está bien preparada para hacer frente a una pandemia de este estilo. Los 3 problemas serían, en primer lugar, el problema de la excepción, en segundo lugar, el problema de la efectividad y, en tercer lugar, el problema de la transformación. Paso brevemente a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, la excepción. La vida política es una vida de normalidad, es una vida de acuerdo y desacuerdo, gobierno-oposición, elecciones, cooperación, combate, orden, una constitución que se cambia cada cierto tiempo, pero que no se está cambiando continuamente, una legalidad, etcétera, etcétera. Cuando los habitantes de Venecia, las autoridades de Venecia decretaron en aquella primera y célebre pandemia, decretaron la cuarentena de la ciudad,
decretaron 30 días de aislamiento, que luego se extendieron a 40. Es decir, hay una especie de tentación en el poder al que se le dota de una prerrogativa especial de mantenerla en el tiempo, porque la prerrogativa es cómoda, en cierto sentido, ¿no? Por tanto, hacemos muy bien los ciudadanos en vigilar a aquel que ejerce el poder para que no abuse de esa prerrogativa que le hemos otorgado por un tiempo determinado y para una finalidad concreta. En Europa ha habido un gobierno, el gobierno de Hungría, que ha aprovechado esta circunstancia para decretar un estado de excepción, no de alarma, que tiene unas características constitucionales o anticonstitucionales, en este caso, diferentes, y, por tanto, arrogarse una capacidad que pondrá probablemente en peligro su permanencia en la Unión Europea, aparte de crear un precedente que puede ser imitado por otros países. En fin, estamos ante un asunto realmente peligroso, ¿no? Ahora bien, lo que tenemos no es un estado de excepción, tenemos un estado de alarma, es decir, tenemos unas ciertas prerrogativas de nuestros gobiernos que evidentemente tendrán que ser tasadas de acuerdo con la finalidad y de acuerdo con la proporcionalidad. El segundo aspecto que es problemático en la vida de las democracias contemporáneas es el que tiene que ver con la efectividad. Durante estas semanas se ha hablado mucho de la efectividad de los chinos, que fueron capaces de aislar una gran población, la población de Wuhan, que fueron capaces de controlar de alguna manera el virus, etc. Bueno, hay una leyenda en todo esto, entonces, claro, porque no sabemos cuál es la realidad de China. China tiene un doble problema y es que tiene una mala información hacia el exterior, da una mala información hacia afuera, una información muy propagandística. Como sabrán, China desembarcó, no sé si lo hizo en otros países del mundo, pero yo recuerdo que desembarcó un avión lleno de material sanitario en Italia, cuando hubiera sido mucho más útil que nos hubiera avisado a tiempo del problema de la pandemia. Es decir, que había un problema grave en extendiéndose en su país y que ese problema, por la movilidad del mundo en el que estaba, amenazaba con extenderse al mundo entero. Si nos hubiera dado una mejor información y a tiempo, hubiéramos arreglado las cosas mejor. Pero China tiene también un problema relativo a la circulación interna de la propia información. Un sistema leninista, un sistema tan vertical, es un sistema en el cual la información que fluye de los municipios a Pekín es una información sesgada, es una información que edulcora la realidad, que no tiende a reprimir las malas noticias. Recuerden que el médico que dio la señal definitiva de alarma fue encarcelado como una persona que estaba dañando los intereses nacionales de China y que estaba difundiendo noticias falsas, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque considero que las democracias, precisamente porque son sistemas en los que fluye la información, están mejor preparadas para gestionar incluso situaciones tan excepcionales como estas. Frente a la tentación de China como un modelo de efectividad que sacrifica los derechos humanos y los formalismos democráticos, pero resuelve problemas, mi hipótesis es que China es un mal régimen político desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los valores democráticos, pero también estúpido. No es un sistema inteligente, precisamente porque un sistema inteligente lo vimos como, y en buena parte fue esto lo que explicó el colapso de los sistemas soviéticos, no permitía ese flujo de información que es la mejor garantía de que tomemos decisiones inteligentes. Y al contrario, un sistema que limita la información, que la coarta, que la reprime, es un sistema que da lugar a comportamientos colectivos estúpidos. Durante estos días de la pandemia he tenido ocasión de ver la serie Chernobyl, donde se explica muy bien todas las consecuencias del régimen soviético a la hora de anticiparse a una crisis como la de Chernobyl y su malísima gestión. ¿Por qué? Fundamentalmente, no tanto por un problema de tecnología, que probablemente también, sino por un problema
de falta de sinceridad, de falta de que haya flujos, espacios abiertos de comunicación y de crítica. La tercera gran cuestión que plantea la gestión inmediata de esta crisis, la tercera sospecha, es si realmente las democracias tienen capacidad de llevar a cabo las transformaciones políticas que se espera de ellas. En terminología de la derecha, reformas, en terminología de la izquierda, revoluciones o cambios más profundos, ¿no? Me da igual. Ahora lo que quiero señalar es que me parece que tenemos en nuestro subconsciente colectivo funciona la idea de que en el fondo la normalidad institucional es aburrida, es poco transformadora, es muy conservadora de lo que hay, no permite modificaciones sustanciales de la vida política y de las sociedades, ¿no? Y por tanto, frente a esta realidad incómoda, hay quien espera de catástrofes de tipo natural el tipo de incentivo que necesitarían nuestras democracias para proceder a las transformaciones necesarias. Bueno, ante esto se podrían decir muchas cosas. De entrada, a mí me gustaría que efectivamente esa transición que tenemos que hacer hacia una economía más digital, más respetuosa con el medio ambiente, las transformaciones en relación con el cambio climático, etcétera, las hiciéramos sin estos costes sociales, de vidas humanas tan graves, ¿no? Y, por tanto, deberíamos ser capaces de introducir en nuestros sistemas políticos una mayor voluntad transformadora en el contexto de una sociedad plural, lógicamente, de lo que se nos parece permitir. Pero tampoco comparto puntos de vista como el del filósofo Sisek cuando anuncia recientemente en un pequeño libro que esta pandemia va a ser el revulsivo final que va a producir un golpe mortal en el capitalismo y que va a desembocarnos en un comunismo global, ¿no? Algo mal definido, sin ninguna base empírica y con una argumentación claramente insuficiente, ¿no? Tenemos que pensar que las democracias están obligadas a realizar cambios en esta época, además de gran aceleración, donde nos enfrentamos a disfuncionalidades muy radicales. Esos cambios tienen que ser de mayor envergadura, pero tenemos que hacerlo dentro de la lógica pluralista, incremental, a veces más radical que en otras épocas, pero en cualquier caso incremental, que nuestras democracias admiten. Y me gustaría finalizar esta intervención en unos cuantos minutos que me quedan, hablando un poco del futuro inmediato y del futuro no tan inmediato, ¿no? Una primera observación que tiene que ver con una pregunta que se nos dirige muchas veces a la gente que intervenimos en foros y hablamos sobre esta crisis en la que nos encontramos. ¿Seremos las sociedades humanas capaces de aprender? Mi primera respuesta a esto es una reflexión sobre qué significa aprender. Aprender significa que vamos a saber, a conocer algo que no conocíamos. Y por tanto va a haber un elemento de sorpresa. Y yo lo que percibo a mi alrededor es mucha gente que en lugar de prepararse para la sorpresa, para las sorpresas que el futuro nos pueda deparar, lo que está es confirmando sus puntos de vista previos. Hay mucha gente diciendo, veis, el mundo tiene que configurarse de acuerdo con lo que yo decía. Esto lo dicen ecologistas radicales, pero también lo dicen nacionalistas que ven que ahora en Europa están cerradas las fronteras, por ejemplo, y les encantaría que Europa sufriera un proceso de desintegración o por lo menos de recuperación de soberanía por parte de los Estados. Por poner dos ejemplos extremos, ¿no? Creo que mientras aprovechemos la crisis para buscar algo que nos dé la razón, es decir, como una estrategia de confirmación, aprenderemos poco. Aprenderán de esta crisis aquellos que no lo tienen todo claro, aquellos que estén más dispuestos a aprender. En segundo lugar, yo diría que sería muy interesante que a la hora de pensar en qué consiste aprender, tuviéramos en cuenta que el aprendizaje es inversamente proporcional a la moralización de los problemas. Siempre que dibujamos el campo de batalla entre buenos y malos, podemos estar bastante seguros de que de ese
diseño de ese análisis van a salir pocas ideas clarividentes, ¿no? Con lo cual, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de entrada cognitivo. Cometimos el error en la crisis del 2008, la crisis anterior, de tanto si era uno de derechas o de izquierdas, de en el primer caso moralizar diciendo la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, en el otro caso moralizar diciendo ha habido unos canallas que nos han estafado a través de las estafas piramidales o los créditos concedidos en condiciones abusivas, etc. Pienso que, siendo las cosas que desde el punto de vista ético no estamos haciendo bien, me parece que es mucho más radical todavía que hagamos aprendizajes. Es decir, que la humanidad, cuando se enfrenta a crisis de esta naturaleza, lo primero que tiene enfrente, es un desafío cognitivo. Un desafío que le obliga a conocer, a desarrollar su estrategia de conocimiento, a renovar, a pensar si los conceptos con los que está entendiendo la realidad de la crisis o la realidad en general le son adecuados o son conceptos que tienen que ser revisados. En definitiva, creo que se abre un panorama muy interesante, lleno de incógnitas. No es mi oficio el de filósofo dar muchos consejos, pero si me permito, para acabar, dar alguno, sería no confiéis demasiado en las digamos, visiones que prometen un determinado desarrollo inexorable. Esto nos va a llevar necesariamente a X o a Y. No, yo creo que esto más bien nos introduce en un horizonte de incertidumbre. Probablemente tengamos que gestionar y aceptar más incertidumbre de la que teníamos, vivir en un mundo con menos certezas, vivir en un mundo además que, siendo cierto que tenemos que dar lugar a determinadas transformaciones, yo desde luego tendría unas cuantas propuestas, no es que carezca de propuestas, por mucho que haya subrayado el hecho de que el desafío es más cognitivo que moral. Simplemente me parece que lo principal que tenemos que hacer es tener los ojos muy abiertos, aprender cómo se aprende en una democracia. En una democracia se aprende discutiendo, se aprende a través del debate, se aprende del contraste de puntos de vista. Precisamente la salida de la crisis o es una salida democrática o será una mala salida. Y una salida democrática es una salida que se ejerce en un contexto de pluralismo. En un contexto de pluralismo, es decir, un contexto en el que compiten puntos de vista distintos y además se da en el medio de la libertad. Para salir de esta crisis se van a poner en juego dos facultades humanas fundamentales, que son la inteligencia y la libertad. Y estas dos propiedades humanas, inteligencia y libertad, son, por su propia naturaleza, imprevisibles. No seríamos inteligentes si no nos enfrentáramos ante un mundo que nos está dando continuamente sorpresas, y no seríamos libres si el destino estuviera escrito y las lecciones que esa supuesta crisis de la actual nos está dando fueran lecciones ante las cuales no tendríamos más que arrodillarnos. No, son lecciones que tienen que ser debatidas y que tienen que ser un horizonte en el cual poner en juego nuestra personal libertad. Pues muchas gracias. Esta es la intervención que quería haceros y yo creo que ahora Marcela quería plantear alguna pregunta del público o de ella misma. No lo sé. Adelante, Marcela. Así es. Muchas gracias, Daniel, por tu reflexión y por tratar también de condensar un tema tan complejo en una exposición breve. Me gustaría a mí abrir las preguntas con un tema que también ha dado vuelta en las últimas semanas, así como tú citabas a Zizek, que de alguna manera adelantaba el fin del capitalismo a propósito de esta crisis. También hay algunos que pregonan un golpe mortal para la globalización también en el contexto de esta pandemia, tal vez por algunas reacciones que han tenido
ciertos países y ciertos gobiernos como de encerrarse también, de abordar una crisis global de forma muy individual, ¿no? Una cierta lógica también del sálvese quien puede en algunos momentos, requisando material sanitario, cerrando fronteras, etcétera. Me gustaría saber cuál es tu visión respecto de la globalización, no una profecía de la misma, sino que cómo sale para un sistema complejo también como la globalización de una pandemia como esta. Bien, hemos hecho una cosa tan extraña, lo decía antes sucintamente, ¿no?, como parar el mundo. Estamos en un experimento colectivo involuntario, parte del cual tiene que ver con que hemos decidido meternos en nuestras casas y parar buena parte de la economía. Eso ha llevado a algunos a pensar, antes aludía al hecho de que incluso esto ha tenido efectos beneficiosos en el medio ambiente, no sé cómo habrá sido en Chile, desde luego en las grandes ciudades europeas ha mejorado muchísimo la calidad del aire y de los ríos y de las costas, ¿no? Y esto ha puesto en marcha un debate entre lo que podríamos llamar retraccionistas y globalistas. Los retraccionistas serían aquellos que ya formulaban antes como solución a la crisis climática y a la crisis medioambiental fórmulas que iban en la línea de la retracción, de la desaceleración del mundo o de una cierta incluso desglobalización, ¿no? En el otro extremo estarían quienes ven en esta crisis todo lo contrario, ven un motivo para globalizar, para fortalecer las instituciones globales, Europa, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que parece más razonable que pueda suceder? Y aquí sí que me atrevo, Marcela, a hacer una pequeña profecía. Tampoco es una profecía en la que me juegue mucho, pero creo que lo que sí que se va a producir es un gran debate en torno a la redefinición de qué niveles de gobierno son adecuados para qué tipo de crisis o para qué tipo de riesgos. Por ejemplo, va a haber indudablemente fenómenos de retracción. En Europa hemos comprobado, no conozco exactamente la situación de Chile, pero en Europa hemos comprobado que determinados materiales que eran importantes como para la crisis sanitaria, como los respiradores, las mascarillas, materiales que tienen poco valor añadido, habíamos deslocalizado su producción en países de Asia, principalmente en China. Esto explica uno de los grandes problemas que tuvimos en el comienzo de la crisis, que era que faltaba ese material y que cuando llegó ese material llegó defectuosamente, fue carísimo, en unas condiciones abusivas por parte de los pocos que tenían este material. Esto que pone de manifiesto, bueno, que seguramente los estados hacen una reflexión y deciden que ciertos productos tienen un valor estratégico, incluso relativo a la defensa nacional, y que probablemente no me extrañaría nada que de todo esto surgiera un rediseño de ciertos niveles de intendencia para que los estados o los ayuntamientos o las regiones no carezcan de determinados bienes que tienen una función estratégica en momentos de este estilo fundamental, ¿no? Al mismo tiempo, por el otro lado, hemos descubierto, para nuestra sorpresa, que un espacio tan integrado como Europa, donde no hay fronteras, donde hay incluso políticas de defensa común, pero por supuesto una moneda común en el espacio euro, etcétera, teníamos una oficina de gestión sanitaria, de sanidad pública, con 60 personas, lo cual es muy poco conociendo la burocracia de Bruselas. Es decir, ha habido un llamamiento en Europa a que en todos los países de Europa, a que la Unión Europea, tuviera más capacidad de intervención sobre nosotros, a diferencia de lo que ocurrió con la crisis anterior, que más bien nuestra queja era que Europa se entrometía demasiado, especialmente en los países del sur. En estos momentos ha sido exactamente al contrario. Hubiéramos deseado que Europa hubiera tenido mayor capacidad, mayor legitimidad, mayores recursos para enfrentarse a la crisis. Y seguramente de aquí salga un fortalecimiento de ese nivel de gobernanza. Pero también pasa lo mismo con la Organización Mundial de la Salud, que es una institución muy deficiente para el tipo de riesgos ante los que estamos enfrentados. Y por no dejar el caso de la ciencia. La ciencia, los científicos funcionamos en una escala
transnacional y, desde luego, la lucha por encontrar la carrera frenética por encontrar una pandemia se realiza en entornos abiertos, en entornos globales. Lo que ocurre, y con esto termino, perdón que me haya extendido un poco demasiado, es que estamos en una globalización muy desigual. Se globalizan unas cosas muy bien y se globalizan otras muy mal. China globalizó el virus, pero no globalizó la información. Se globaliza la economía y las finanzas, pero no se globalizan instrumentos de protección de la gente más vulnerable de acuerdo con ese nivel de interdependencia. Yo creo que todo el mundo se nos ha puesto patas arriba y todas las instancias y los niveles de gobierno tienen que ser examinados y reequilibrados de alguna manera. Muy bien, Daniel. Te voy a leer una pregunta que nos llega por redes sociales. Dice, ¿cuánto de la mentalidad actual se manifiesta en esta crisis? ¿Qué visiones de nuestra cultura entran en crisis o en conflicto con este episodio que estamos viviendo? La respuesta más fácil es todas. Todas las dimensiones de nuestra cultura, unas más, otras menos, entran en juego, se ponen de manifiesto nuestras contradicciones, nuestras suturas, nuestras rupturas internas. Desde el nivel personal hasta el nivel global. Ya he hablado un poco de lo global, ¿no? La insuficiencia de un plano global adecuado para resolver ciertos riesgos que no se pueden gestionar a nivel autonivel, a nivel local, ¿no? Pero podemos ir al nivel más inferior, podemos empezar con nosotros como sujetos. Nosotros como sujetos acabamos de descubrir que tenemos una resistencia limitada a vivir en un espacio de confinamiento. La realidad del confinamiento, de meternos en nuestras casas, ha tenido para algunos, incluso yo antes hacía un poco la broma de efectos beneficiosos de ganancia de tiempo, pero pensemos que para mucha gente ha sido un verdadero drama. Hay familias para las cuales esto del teletrabajo, esto de la teleescuela, teleenseñanza, es algo imposible, ¿no? Y para otras familias es mejor, es algo que se puede hacer con relativa facilidad. Es decir, de alguna manera, una de las cosas que estamos descubriendo es que la escuela, con todas sus limitaciones, iguala. Ahí tenemos, nuestros niños y niñas tienen un mismo pupitre, una misma acceso a Internet, se relacionan con personas diferentes, hay un cierto nivel de conflicto y un aprendizaje para la vida, que la vida tiene también una dimensión de conflicto. Nuestros hogares desigualan, discriminan, y por eso vamos a salir de esta crisis más desiguales que como entramos, al menos en un primer momento, porque el hecho de no haber ido a la escuela ha beneficiado a los que ya estaban beneficiados y ha perjudicado a los que eran más vulnerables. Uh-huh. Daniel, esta es otra pregunta que nos llega por redes sociales, pero creo que también tiene que ver un poco con el tema que tú has señalado al inicio de tu exposición respecto de la efectividad de los diversos sistemas democráticos al momento de lidiar con una crisis compleja como esta. La pregunta dice, ¿qué tan factible ves la posibilidad de que países o sociedades colapsen por la falta de liderazgo, por medidas económicas o políticas, o por el colapso de subsistemas judiciales y policiales? En el fondo, por no dar una respuesta efectiva a una crisis como esta. Bien, creo que hay dos niveles de respuesta a esta pregunta, uno superficial y uno un poco más profundo. El superficial, me parece que el modo como resuelvan cada uno de los países la crisis tendrá un reflejo, primero, en su vida económica y segundo, en su vida política. Y a esta crisis le va a seguir una crisis económica, social y política. Eso me parece que es indudable. Dependiendo de la fortaleza del sistema político, las sucesivas crisis serán de menor envergadura, pero desde luego esto nos pone a prueba a todos, ¿no? La respuesta más profunda, para la que no tengo tanto tiempo, pero sí quisiera apuntar alguna cosa, es que ¿qué entendemos exactamente por colapso? Colapso es una palabra grandilocuente que prácticamente habla de desaparición de una civilización,
Pero si lo entendemos en un sentido menos pomposo, menos radical, yo creo que nuestras sociedades están colapsando ya de hecho. Es decir, tenemos muchos problemas para los cuales nuestros estados son estados fallidos. A veces cuando se utiliza ese término, por ejemplo, estado fallido, uno piensa en lugares de África o de Asia donde hay regímenes y pobreza máxima. Y no pensamos en otros países más desarrollados como los nuestros, donde hay problemas medioambientales gravísimos. No somos capaces de enfrentarnos y contribuir adecuadamente al combate contra la crisis climática, a la modificación de nuestros hábitos de conducta. Pensemos en formas de criminalidad, pensemos en pobreza persistente. Pensemos en algo que, por cierto, está siendo agravado por la crisis sanitaria, que es la violencia contra las mujeres. El hecho de que no seamos capaces de superar esta lacra no nos permite entender que nuestros estados son estados que resuelven problemas. Si nuestros estados no son capaces, no quiero personificar, nuestra sociedad no es capaz a todos los niveles, porque probablemente esto sean batallas que no se refieren solamente al nivel del gobierno, sino que tienen que ver con la complicidad de toda una sociedad. Si no son capaces de resolver esa lacra que es la violencia masiva ejercida sobre las mujeres, y que, por cierto, en Francia hace poco he oído el dato de que había aumentado un 30%. En España he oído datos también, pero un poco más parciales, locales, ¿no? También muy, muy escandalosos, que tienen que ver, lógicamente, se explican desde el punto de vista conductual, desde la perspectiva de lo que ha supuesto el confinamiento. Pero, quiero decir, esta sería mi segunda respuesta. ¿Por qué no examinamos nuestras sociedades más que como sociedades exitosas que, sometidas a un estrés, pueden colapsar? ¿Por qué no las consideramos como sociedades que están acumulando sucesivos fracasos a lo grande y también en lo pequeño, porque no consiguen la efectividad que la ciudadanía está exigiendo de ellos? Daniel, y en ese escenario realista, podemos decir, respecto del desempeño de nuestras democracias, es inevitable preguntarse por el riesgo de los populismos, sobre todo también con estas fallas internas que tenemos en los estados, pero también ante la eventualidad de una gran crisis innegable que se nos viene encima después de esta crisis sanitaria, una crisis económica y social. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves hoy día del alzamiento de populismos que ya venían creciendo desde antes de la crisis? Bien, hay dos respuestas en el tiempo. De una estoy bastante seguro y de la otra, que tiene que ver con el horizonte posterior, estoy menos seguro. De la que estoy más seguro es de que en el comienzo de la pandemia el populismo ha sufrido un duro golpe. La pandemia ha puesto en una situación muy incómoda a los diversos líderes populistas. Hay muchos populismos de diverso tipo, pero bueno, sin entrar a valorar esa etiqueta, el populismo detesta tres cosas que la gestión de la crisis sanitaria ha tenido que revalorizar: el saber experto, las instituciones y la comunidad global. Esta crisis ha puesto de manifiesto que los expertos tienen que tener un lugar importante en nuestras democracias. No quiero decir con esto que las democracias sean regímenes en los que los expertos deban gobernarnos. Todo lo contrario, más bien es al revés. La democracia somos personas no expertas, el pueblo, que gobierna sobre los expertos. Pero seríamos muy estúpidos, muy poco inteligentes, si no prestáramos una especial atención a la voz de los expertos, a la voz de la ciencia. Y precisamente en los primeros momentos de la crisis, lo que se pone de manifiesto es la importancia de los expertos, en este caso sanitarios, pero también en la crisis anterior de los expertos, de los economistas, ¿no? Luego podrá venir una crisis, podrá venir una decepción, porque de hecho no estamos muy seguros de que vaya a descubrirse
una vacuna. No hay una vacuna para el SIDA todavía, aunque haya remedios bastante sofisticados, ¿no? Es decir, la ciencia puede decepcionarnos también desde ese punto de vista, porque la ciencia no es, no es un saber humano y por tanto es un saber limitado. Pero la ciencia tiene que prestar un servicio al conjunto de la sociedad. Pensemos en un líder como Trump proponiendo remedios religiosos a problemas sanitarios o despreciando la oficina de las pandemias del Consejo Nacional de Seguridad y quitándole presupuesto antes ya de la crisis. Trump es un terraplanista, es un personaje que desprecia la ciencia, ¿no? Y ha cometido gravísimos errores en el comienzo de la crisis que tienen que ver con su falta de aprecio al conocimiento científico. La segunda cuestión que el populismo detesta y la crisis revaloriza es la idea de la estabilidad institucional, la fortaleza de las instituciones. Las sociedades no se organizan verticalmente como un líder que se dirige condescendientemente hacia una masa amorfa del pueblo, sino que tiene que tener pesos, contrapesos, sistemas inteligentes, equilibrios, protocolos, etc. Y allí donde eso funciona, ha habido más inteligencia colectiva a la hora de enfrentarse a la crisis. Y la tercera cuestión que el populismo desprecia es la idea de comunidad global. Recordemos el América primero, ¿no? O Francia de entrada. Es verdad que ha habido, en Europa desde luego ha sido muy claro, ha habido un cierre de fronteras. Nosotros ahora mismo no podemos, yo que trabajo en 2 países, porque trabajo una semana al mes, trabajo en Italia, en Florencia, desde enero no se me ha permitido ir, porque además encima el virus entró por Italia, ¿no? Y por tanto ha habido un cierre. Y en un primer momento hubo unas escenas también de falta de solidaridad, no queriendo ceder a Alemania material sanitario a Italia, pero después que ha habido una conciencia de que compartimos un espacio común, enfermos franceses e italianos han sido tratados en clínicas alemanas, se plantea un coronabonus, es decir, una cierta transferencia económica para mutualizar la deuda que implique esta crisis. Bueno, por lo menos está en debate algo que en la crisis anterior no se debatió. Y por último, en el largo plazo, en el medio y largo plazo, ahí tengo menos certezas, porque es verdad que si esta crisis no se soluciona bien o allá donde no se solucione bien, puede generar un caldo de cultivo de insatisfacción, de amargura, de frustración y de rabia, que es el terreno en el que el populismo se mueve especialmente bien. Voy a compartir otra pregunta que nos llega por redes sociales. Dice, ¿qué papel crees que juega el acceso a la información, este desafío cognitivo y moral en esta democracia pluralista? Y agrega, un desafío cognitivo que implica más que asumir nuevos conocimientos. ¿Cree que eso implica un cambio en el principio de subjetividad que nos ha acompañado durante la modernidad? Bien, yo creo que con esto se abre un tema amplísimo. En un momento, además, muy peculiar de la esfera cognitiva, informativa de la humanidad. El problema que tiene que ver con el hecho de que hoy en día disponemos de muchísima información, la información se duplica cada poco tiempo, los datos crecen a un nivel exponencial, todos somos conscientes de que esa información que se genera tiene un gran valor, no estarían los gigantes tecnológicos persiguiendo todos nuestros datos si no pensaran, porque hay un valor que es de entrada económico, pero que puede tener también otra significación, ¿no? Todos sabemos que hay un valor, pero sabemos que el valor de esos datos, de esa información, no tiene que ver solo con el acceso o con la mera acumulación, sino con su ordenación inteligente. Y el gran desafío de la humanidad no es tanto tener a su alcance dispositivos para captar datos, instrumentos que nos permitan acceder a entornos poblados de información, como tener criterio, tener instrumentos para discriminar la información que vale, la información valiosa del ruido, las opiniones autorizadas en el entorno de la opinión pública
de la basura informativa que nos llena, ¿no? Yo suelo decir que cuando yo empecé a dar clase, hacía unos cuantos años, tenía delante personas que tenían poca información y buena parte de mi trabajo como profesor era proporcionar información. Digamos que la mitad era informar, ¿no? Imperceptiblemente, con el paso del tiempo, yo cada vez doy menos información. Entre otras cosas porque en muchos asuntos quienes tengo enfrente tienen más información que yo. Lo que puedo hacer es, en lugar de competir con Google, es decir, en lugar de dar información que cualquiera puede conseguir en cualquier sitio, es ofrecer sentido, ofrecer una discriminación inteligente de la información, proporcionar a las personas filtros, instrumentos, criterios, marcos conceptuales que nos permitan sobrevivir en un entorno poblado por basura informativa, por una cantidad que a partir de un determinado momento es algo que nos distrae y nos confunde más que otra cosa. Y a propósito de esto mismo, Daniel, me llega una pregunta de una alumna de filosofía de primer año que está viviendo también el confinamiento y haciendo clases a distancia. Pregunta, y te la voy a mezclar con otra pregunta más. Si es posible confiar en estas herramientas digitales para generar un diálogo efectivo, en este caso entre un profesor, un alumno, pero también entre un gobernante y su ciudadanía a través de estas nuevas herramientas digitales. Y también me gustaría agregar si estas herramientas que estamos usando hoy día casi obligados por el confinamiento en el que estamos pueden ser útiles para que las democracias se desarrollen de manera más eficiente en crisis como esta. Es indudable, me parece que esta crisis nos ha pillado en un momento en el que afortunadamente habíamos avanzado en la digitalización bastante. Pero también que esa digitalización es insuficiente. Todos lo hemos experimentado en la propia universidad donde trabajamos, pero en el colegio de nuestros hijos e hijas, en el trabajo, en el llamado teletrabajo. Todos hemos experimentado que afortunadamente habíamos alcanzado un nivel de digitalización que nos ha permitido vivir en el confinamiento de una manera que no hubiera sido posible hace 20 años. Pensar, imaginar cómo hubiéramos vivido el confinamiento, qué hubiera pasado hace 20 años, qué hubiera pasado de nuestro trabajo, de la escuela, de la universidad. Eso sí que hubiera sido un parón brutal. Pero al mismo tiempo nos ha pillado todavía con los deberes por hacer. Nos ha pillado, desde luego, en los entornos en los que yo me muevo de universitarios, nos ha pillado con una digitalización todavía insuficiente, ¿no? Y no digamos en las escuelas, ¿no? Por consiguiente, creo que tenemos que avanzar en esto. Ahora bien, tanto en esto como en la política, creo que hay dimensiones de presencialidad que no van a ser totalmente sustituidas por los entornos digitales. Pasa algo parecido a lo que ocurrió con la aparición del libro electrónico o de la digitalización de la documentación en general. Hubo un gran debate acerca de si iba a desaparecer el libro o no. Mi respuesta era aquellas cosas para las cuales un dispositivo electrónico sea más barato, más útil y cumpla la misma función, el libro desaparecerá. Y el libro será útil para aquello para lo cual no pueda ser sustituido. Entonces, pensemos qué dimensiones de la enseñanza o qué dimensiones de la política no pueden ser plenamente asumidas, sustituidas por un proceso de digitalización, y ahí veremos el resto que va a quedar. Todo lo demás va a ser sustituido. Efectivamente, ahora mismo nosotros estamos descubriendo que muchas de las cosas que hacíamos presencialmente las podemos hacer de manera digital. Y no sé, yo viajaba mucho yendo de muchos sitios, dando conferencias, eso me permitía ir a Valparaíso de vez en cuando, pero a lo mejor descubro, y entonces esto lo lamentaré un poco, descubro que a lo mejor ese viaje no era tan necesario, ¿no? A lo mejor muchas reuniones que hacíamos presencialmente son prescindibles. A lo mejor la docencia, hay una parte que tiene que ser presencial, pero hay que identificar bien qué parte es esa, para qué tipo de habilidades se requiere un ecosistema de estar con otros compañeros, de comunicación física cercana,
y para que otras cosas es mucho mejor no perder el tiempo y hacerlo digitalmente, ¿no? Creo que eso no, nos pasará en todos los campos. En el campo concreto de la política tenemos una experiencia anterior y es la experiencia de lo frustrantes que fueron las primaveras árabes en este tema y lo limitado que ha sido Internet a la hora de configurarse como un espacio democrático. Es muy significativo, en fin, no me quiero extender demasiado con este tema, pero es muy significativo que hace, pongamos, 15 años, todos los teóricos, muchos teóricos de la democracia venían a decir que Internet era la gran promesa, la gran ágora, el nuevo espacio público. Ahora mismo yo percibo, yo entonces era bastante escéptico y tuve alguna disputa intelectual con algún colega mío, y en el paso de 15, 20 años, ahora mismo la connotación de Internet para la política es más bien negativa. Ahora más bien Internet es asociada, yo creo que exageradamente, con los bots rusos, con las interferencias de otros países en los procesos electorales. Yo creo que ni era tan prometedor entonces, ni es ahora una realidad amenazante. Hay que encontrarle el espacio correcto para el que lo hace mejor que otros instrumentos. Bien, Daniel, ya estamos llegando al final de esta conferencia, ya nos pilla el tiempo. Quiero agradecerte infinitamente, Daniel, por acompañarnos hoy en Puerto de Ideas en Vivo. Son temas muy relevantes que nos van a dar, por supuesto, a conversar y que además siguen en desarrollo en la medida que esta pandemia todavía nos acompaña y probablemente nos acompañará por un buen tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos.